llamas aquí Teorías Crypt trayendo un nuevo video. Antes de empezar recordarles que ninguno de los animes e imágenes utilizados en este video no me pertenecen todos los derechos a sus respectivos autores. Me apoyarían mucho suscribiéndose al canal dando me gusta al video, y comentar para que el video se recomiende. Ya dejando esto a un lado. Disfruten el video. Empieza. Capítulo 34. Los huesos de Marowak temblaban de miedo mientras se acurrucaba en las sombras, observando con horror cómo el caos afuera continuaba aumentando. Los inquietantes gritos de sufrimiento y agonía resonaron en el aire, mezclándose con los crujidos y gemidos de la antigua torre en la banda. Siempre había sabido que la torre era un lugar de gran poder, un lugar donde los espíritus de los muertos permanecían en un estado de inquietud. Pero nunca había imaginado que vería el día en que esos espíritus se desatarían sobre los vivos de una manera tan violenta y brutal. Su corazón se aceleró cuando vio a su hijo, una figura diminuta que se lanzaba a través del caos en un intento desesperado por escapar. Su pelaje estaba erizado, sus ojos muy abiertos por el terror mientras trepaba sobre lápidas rotas y esquivaba las manos de los no muertos. Marowak no quería nada más que correr al lado de su hijo, envolverlo en sus brazos y protegerlo de los horrores que se desarrollaban a su alrededor. Pero sabía que si se exponía, si se convertía en un objetivo, estaría poniendo la vida de ambos en un peligro aún mayor. Así que observó desde las sombras, con los ojos fijos en su hijo mientras éste se lanzaba a través del laberinto de lápidas. Y entonces, de repente, lo vio tropezar y caer, tropezando con una piedra suelta y cayendo al suelo. Marowak sintió que un grito crecía en su garganta cuando vio dos figuras humanas acercándose a su hijo, con sus rostros retorcidos por el odio y la malicia. Sabía que eran miembros del famoso equipo Rocket, la organización criminal que había estado causando estragos en la región durante meses. Con una oleada de feroz determinación, Marowak surgió de las sombras, con su garrote de hueso en alto en un feroz grito de batalla. Los dos humanos se dieron la vuelta, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y el miedo al ver al Pokémon enojado acercándose a ellos. Con un estrépito ensordecedor, Marowak se estrelló contra los intrusos, su poderoso garrote de hueso se hizo añicos contra su carne mientras luchaba por proteger a su hijo. Podía escuchar sus gritos de dolor y terror mientras caían al suelo, y por un momento se permitió un atisbo de esperanza de poder detenerlos. Pero la esperanza duró poco, cuando vio que los hombres comenzaban a ponerse de pie, con los ojos ardiendo con una furia fría y despiadada. Marowak sabía que no podía esperar derrotarlos a todos, no ella sola. «¡Correr!», le gritó a su hijo, su voz resonando a través del caos. «¡Vete de aquí!». Su hijo vaciló por un momento, sus ojos fijos en ella con terror y confusión. Pero entonces, con un repentino estallido de valentía, se dio la vuelta y salió disparado, llevándolo con sus diminutas piernas lo más rápido que podían. Marowak lo vio alejarse, con el corazón cargado de pena y miedo. Sabía que tal vez nunca volvería a verlo, que podría perderse para siempre en el caos que consumía el mundo que los rodeaba. Pero no podía darse el lujo de pensar en eso ahora. Con un gruñido feroz, se volvió hacia los intrusos, con su garrote de hueso en alto y listo para la batalla. Los hombres se habían puesto de pie, con los ojos fijos en Marowak con un odio frío y despiadado. Uno de ellos habló, con palabras gruñonas y enojadas, y Marowak pudo sentir que sus huesos temblaban de miedo. El hombre que había hablado corrió hacia él, con furia ardiendo en sus ojos. Él tenía algo en la mano, aunque ella no estaba segura de qué. Parecía un cuadrado con un asa, pero había una parte larga al frente y alrededor del área al final. Le apuntó con el objeto y ella todavía entrecerró los ojos. Pase lo que pase, ella lucharía hasta el final. Austin corría por los pasillos poco iluminados de Lavender Tower, su corazón latía con fuerza a cada paso. A su lado, sus fieles compañeros, Muna y Pikachu, lo seguían mientras agarraba un talismán que le habían regalado Brady y Grady. El ataque a Lavender Tower había llegado demasiado pronto, lo que tomó a Austin con la guardia baja. Al doblar una esquina, vio una figura corriendo hacia él. Reaccionando rápidamente, Pikachu desató un rayo que crepitó en el aire y golpeó a la figura, provocando que se elevara una nube de humo. Desde dentro del humo, algo salió disparado hacia Pikachu. Con reflejos ultra rápidos, Pikachu usó Brick Break para desviar el objeto antes de lanzarse hacia el humo con un ataque rápido. Cuando el humo comenzó a disiparse, Austin escuchó un grito que lo detuvo en seco. «Cubone», exclamó al ver al pequeño y solitario Pokémon tirado contra la pared, temblando de miedo.
El grito del Pokémon hizo que Austin se detuviera en seco mientras inmediatamente se giraba hacia Muna, quien leyó la mente de su entrenador mientras sus ojos brillaban con un rojo etéreo, mientras un gran rectángulo azul claro con paredes transparentes de color azul claro aparecía alrededor de los pasillos de la banda. Luego, el brillo azul claro se desvanece y las paredes y el techo se vuelven invisibles. Muna pareció desaparecer cuando Austin respiró hondo mientras caminaba hacia Pikachu, quien sostenía a Cubone contra la pared. Austin se arrodilló y se acercó al asustado Cubone. «Hola, pequeño», dijo en voz baja. «Está bien, ahora estás a salvo». Pikachu, confundido por el repentino giro de los acontecimientos, miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. Mientras Austin hablaba con Cubone, Pikachu podía sentir una sensación de inquietud creciendo dentro de él. Pero mientras miraba, algo cambió. Las cálidas palabras y el suave toque de Austin parecieron calmar a Cubone, quien lentamente abrió los ojos y miró a su nuevo amigo. «Cubone», dijo Austin suavemente, «¿puedes decirme qué pasó aquí? ¿Las personas que atacaron este lugar tenían una gran R roja en la ropa?» Ante la mención de los atacantes, los ojos de Cubone se abrieron de miedo. Tembló por un momento antes de asentir lentamente. «Van», un sonido ensordecedor y estridente resonó en la noche. La cabeza de Marowak giró rápidamente, buscando la fuente del ruido. Fue entonces cuando sintió un repentino y ardiente dolor en el hombro, como si algo hubiera penetrado allí. Dejó escapar un grito de sorpresa y dolor, sintiendo una sustancia pegajosa goteando por su brazo. Aunque no tuvo que verlo para descubrir qué era, la situación podría haber sido mucho peor si el misterioso Pokémon frente a ella no hubiera intervenido. El gruñido del equipo Rocket que disparó miró a Muna con intensa curiosidad. ¿Qué era exactamente este Pokémon? Un Pokémon pequeño, rosado, con un cuerpo redondeado y un par de ojos de aspecto somnoliento. Los ojos de Musarna brillaron con una luz azul cuando el arma en la mano del gruñido fue aplastada con el uso de un psíquico. El sonido del arma siendo aplastada fue como un trueno, y el gruñido aulló de dolor mientras su mano, o lo que quedaba de ella, sangraba como loca. El grito del gruñido alertó a todos de la presencia de Muna cuando uno de los Umbreon del equipo Cohete cargó hacia Muna con Shadow Claw. Muna desapareció y apareció sobre Umbreon con una orbe de aura de hada en la boca. Hubo un sonido como el de un trueno cuando el orbe golpeó a Umbreon, enviándolo volando hacia atrás hacia el suelo con un fuerte ruido sordo. El impacto sacudió el suelo y una nube de polvo se levantó alrededor del Pokémon caído. El dolor ardiente abrumaba rápidamente a Marowak, mientras su visión comenzaba a desvanecerse. Podía ver figuras moviéndose a su alrededor, pero se volvían cada vez más borrosas e indistintas. Sintió que se hundía en el suelo, su cuerpo se volvía más y más pesado con cada momento que pasaba. El ejecutivo Butch apretó los dientes mientras observaba el caos que se desarrollaba ante él. Era un hombre alto y musculoso con cabello castaño corto y mandíbula cuadrada. Vestía un uniforme negro con un emblema R rojo estampado en el pecho. Tenía los ojos entrecerrados mientras contemplaba la escena, su mente se aceleraba mientras intentaba idear un plan. Primero, tenía que lidiar con estos cadáveres reanimados que los Pokémon fantasma estaban usando los cadáveres de los fallecidos como marionetas, y ahora estaba ese misterioso Pokémon rosado. Las cosas podrían ponerse peor. En lo profundo de la Torre Lavanda, en una habitación oculta oscurecida por cientos de miles de talismanes, se extendía una escena de horror indescriptible. La habitación estaba húmeda y mohosa, el aire estaba cargado con el olor a descomposición y algo más, algo indefinible pero inequívocamente siniestro. En el centro de la habitación había 3 estatuas de piedra, con sus rasgos simiescos retorcidos en grotescas parodias de los Pokémon que debían representar. Los ojos negros, ovalados, estaban vacíos y sin alma, las grandes orejas retorcidas en formas antinaturales y las diminutas narices negras estaban levantadas en una siniestra mueca de desprecio. La primera estatua fue la de Pansage, cuyo brote parecido al brócoli fue arrancado para revelar unas fauces abiertas y su lengua colgando como la de una serpiente. El segundo era Pansear, con las orejas bordeadas de carmesí, como si sangraran sangre. Y el tercero, Pampour, con los ojos arrancados y los párpados abiertos para revelar sus orbes sin párpados que miran fijamente. En medio de esto había una mano desmembrada, enfermizamente pálida, sostenida por miles de hilos rojos. La mano sostenía una antigua Pokébola, cuya superficie estaba grabada con extraños símbolos y runas. Como por alguna magia oscura, un aura etérea comenzó a emanar de la mano, inundando la habitación con un brillo espeluznante.
La Pokébola también pareció cobrar vida, irradiando un aura de color negro violáceo que palpitaba con energía malévola. Era como si la habitación misma estuviera viva, pulsando con un poder oscuro y siniestro que amenazaba con consumir a todos los que entraran. Párrafo de Omak Rattata es el único Pokémon que es más fuerte al nacer y se debilita a medida que gana experiencia. Esta no es una fortaleza que todos los Rattata poseen, sino que requiere un objeto en posesión y se transmite de generación en generación. En consecuencia, nadie teme al salvaje Rattata, pero un recién nacido entrenado en el momento equivocado puede aterrorizar incluso al mejor entrenador. La estrategia se basa en el hecho de que los recién nacidos Rattata aún no han desarrollado su velocidad decente, y el oponente siempre atacará primero, a menudo con una técnica dañina. El Rattata, gravemente herido pero vivo gracias a un Focus Sash, toma represalias con Endeavour y Kick Attack. Hay innumerables soluciones que convierten esta derrota por poco en una victoria por poco. Pokémon venenosos de tipo fantasma. Espacio para trucos, obstáculos de entrada, tormenta de arena o incluso ataque rápido de un Pokémon más rápido, pero la necesidad de contrarrestarlo simplemente habla del hecho de que un Rattata recién nacido es respetado en los niveles más altos de la liga Pokémon, y todos los contadores aún salvan fantasmas. Dejar a un Pokémon enemigo mal herido. Es esta estrategia la que da lugar a historias de que Don teme a Rattata, y algunos dicen que la estrategia podría incluso derrotar al propio Arceus. Sin embargo, es una táctica que solo resulta mortal una vez en la vida de un Pokémon. Derrotar a un Pokémon mucho más fuerte que él le da al Rattata mucha experiencia, lo que generalmente lo obliga a evolucionar después de la batalla. Cuando evolucionan, obtienen la dureza para hacer caso omiso de un ataque débil y la velocidad para ir primero en la batalla, mientras que la estrategia se basa en ir en segundo lugar y casi quedar fuera de combate. Algunos entrenadores continúan entrenándolos como Raticate, pero es raro que estos entrenadores lleguen muy lejos en la liga Pokémon. A pesar del aire helado de la noche, Butch sintió una gota de sudor correr por su frente. Había planeado esta operación durante semanas, desde que se enteró de que los fantasmas que rondaban la torre habían sido debilitados por el uso de cristales especiales. Con los fantasmas en un estado debilitado, Butch había creído que finalmente podría capturarlos y agregarlos a la colección de su organización. Pero había variables que Butch no había tenido en cuenta. Cuando él y su equipo entraron sigilosamente en la torre, encontraron una resistencia inesperada tanto de los vivos como de los muertos. Ahora, Butch estaba empezando a preocuparse de que su plan no saliera tan bien como había esperado. ¿Está listo? Butch preguntó por su auricular, su voz tensa por los nervios. Estamos listos, señor, fue la respuesta de uno de los miembros de su equipo. Objetivos fijados. Butch asintió, sintiendo un poco de alivio. Había colocado a su equipo y a las manadas de Umbreon en ubicaciones estratégicas a lo largo de la torre, creando una caja de muerte literal que atraparía a los fantasmas y los convertiría en objetivos fáciles. Con una sonrisa, Butch observó cómo una ola de energía oscura se lanzaba hacia las hordas de zombies que habían sido atraídos hacia la torre. Los cadáveres se vaporizaron instantáneamente, dejando solo una espesa niebla que se fusionó en un par de Ghastly Hunters. Butch pudo ver que los fantasmas estaban luchando por mantener sus formas corpóreas, debilitados como estaban por la energía oscura. Esta era su oportunidad de atacar. «Captúrenlos», le gritó a su equipo. «Cada uno de ellos. Deja el resto a los Umbreon». Pero cuando su equipo se acercó para realizar su captura, Butch notó dos variables inesperadas en la periferia de su visión. Un Muna y un Marowak se habían unido a la refriega, complicando las cosas. Los ojos de Muna brillaron de color rosa mientras todo el cementerio se llenaba de un terreno brumoso, lo que ayudó a los Pokémon de tipo fantasma a estabilizar sus formas corpóreas. Butch miró a Muna, reconociendo el peligro que representaba. Sin embargo, antes de que pudiera hacer algo, una mancha roja pasó por su posición, hiriendo gravemente a todo su equipo y destruyendo una sección del piso de la torre. Cuando el polvo se disipó, Butch vio que era un Scizor el que había causado el daño. ¿Por qué todos estos Pokémon interfieren con mi plan?, murmuró en voz baja, su frustración creciendo. Fue surrealista. En la oscuridad total de la Torre Lavanda, la mayoría de las especies fantasmales, Hunter, una especie fantasmal que posee una forma gaseosa incorpórea, estaban siendo atacados por todos lados por el vicioso Umbreon, seguido rápidamente por esas características Pokébolas negras que el equipo Cohete usado. Por lo que parecían versiones no registradas y ligeramente más débiles de la Ultra Ball, pero hicieron su trabajo con facilidad.
Por otro lado, la población de cazadores, reducida a menos de 10, estaba luchando contra algunos de los Umbreon, levantando cadáveres desmembrados para golpear a los gruñidos, incluso logrando atravesar a algunos de los hombres, matándolos instantáneamente, aunque estos últimos no podían. Ni se diga de los Umbreon, que eran mucho más ágiles que sus dueños. Mientras tanto, Austin y sus Pokémon dispararon hacia el Rocket Executive, con Marowak, que a pesar de su disposición ya cansada, estaba librando una batalla perdida contra un Dusclops más poderoso, que parecía tener poderes de tipo oscuro también. Con la energía de tipo oscuro ya existente dentro de su cuerpo, la batalla se estaba volviendo cada vez más difícil para el Pokémon Sombra. Un par de Haunters habían saltado para matar al ejecutivo, solo para ser interceptados por un Houndoom, escupiendo llamas al Pokémon de gas, quien instantáneamente se alejó, teniendo que enfrentarse a los tipos de fuego. Los tipos oscuros ladraron, arrojando más llamas hacia el Pokémon, quien intentó contraatacar con bolas de sombra. ¡Bah! El ejecutivo ladró. Alimañas inútiles. Magmortar, quémalas hasta convertirlas en patatas fritas. Y el Pokémon Spitfire gigante apareció a la vista, brotando llamas por todas partes, impulsando bolas de fuego desde los dos cañones en los que se habían transformado sus apéndices superiores. Las bolas de fuego cayeron por todo el lugar, incendiando los cadáveres, ante los chillidos de los fantasmas, al ver su refugio reducido a cenizas. Wartortle, usa pulso de agua. Krabby, haz de burbujas. Aclara las llamas. Llegó la voz de Austin, quien de alguna manera logró mantenerse en el suelo, sosteniendo su mano cerca de su boca mientras sentía arcadas por el olor a cadáveres quemados que había llenado la habitación. Charmeleón, ataca a ese Magmortar. Scizor, ayúdalo. Austin hizo una pausa. Clefairy. Déjame aquí. Charmeleón necesita tu ayuda. Pikachu, puedo hacerlo mejor desde la distancia. Deja que Pikachu haga la pelea. Te protegeré y te haré daño desde lejos. Austin consideró la sugerencia de Muna. Está bien. Se volvió hacia el suelo. Pikachu, Charmeleón, no te contengas. Dispara con todo lo que tengas. Necesitamos detener a ese hombre. Tenía 2 pokebolas en la mano. Ir. Y toda la batalla se detuvo por un momento, cuando 2 aves demasiado grandes aparecieron en el aire, chillando furiosamente ante la lucha a su alrededor. Causa estragos. Ninjask y Charmeleón estaban tratando de hacer todo lo posible para atacar al Umbreon que era ágil, más de lo que tenían derecho a hacerlo, junto con el hecho de que estos Pokémon parecían ignorar todo el daño que se estaba acumulando en sus cuerpos. Grady y Brady caminaron rápidamente hacia la mansión, sus pies golpeando el pavimento de adoquines mientras se apresuraban hacia su destino. Los gemelos habían estado nerviosos desde que sintieron los disturbios en Lavender Tower a través del talismán que le dieron a Austin. A medida que se acercaban a la mansión, notaron el inquietante silencio que se cernía sobre la ciudad, interrumpido solo por el ocasional ulular de un pájaro nocturno. La mansión se alzaba delante de ellos, su arquitectura gótica contrastaba marcadamente con los pequeños y pintorescos edificios que salpicaban la ciudad. Las paredes de la mansión estaban hechas de piedra oscura y las ventanas eran altas y estrechas, con intrincados tallados grabados en los marcos. La cadena de metal que hacía las veces de timbre colgaba de la izquierda, brillando a la luz de la luna. Grady extendió la mano y tiró de la cadena hacia abajo, y ambos saltaron cuando el sonido resonó en la quietud de la noche. Esperaron expectantes una respuesta, pero no la hubo. Pasaron 10 segundos, luego 15, y los gemelos intercambiaron una mirada preocupada. Brady estaba a punto de tirar de la cadena por segunda vez cuando la puerta se abrió con un chirrido, revelando a la señora fantasma de los Elite Four, Madame Agatha. Agatha era una figura llamativa, con el pelo negro azabache recogido en un elaborado moño encima de la cabeza. Su vestido era de un tono púrpura intenso y fluía a su alrededor en un remolino de tela mientras se movía. Sus agudos ojos estaban fijos en los gemelos mientras los examinaba, y Grady y Brady no pudieron evitar sentir un escalofrío recorrer sus espinas. Madame Agatha, o deberíamos llamarla Elite 4 Agatha. Brady gruñó, su voz apenas era más que un susurro. Es Agatha y nada más, respondió bruscamente la anciana, mientras sus ojos oscilaban entre los gemelos y el cielo. No me digas, añadió, su voz se apagó. Sí, algunas personas están causando problemas en Lavender Tower, y tememos que se despierte, respondió Grady, su voz apenas por encima de un susurro. Agatha suspiró profundamente y cerró los ojos por un momento antes de hablar. El mal de la Torre Lavanda, murmuró, su bastón brillando con una luz espeluznante mientras un par de Hengars emergían de su sombra.
Los gemelos observaron con asombro cómo los Jengars se materializaban, con sus cuerpos translúcidos flotando justo sobre el suelo. La niebla circundante se volvió más espesa y sofocante, y Grady y Brady lucharon por respirar. Era como si los lamentos de los muertos resonaran por toda la tierra, y los gemelos no pudieron evitar sentir una sensación de pavor sobre ellos. ¡Vamos! Agatha gritó y los gemelos asintieron con entusiasmo, sus manos temblaban mientras seguían a la señora fantasma hacia la torre lavanda. La niebla se arremolinaba a su alrededor y el sonido de gemidos fantasmales llenaba el aire mientras se dirigían hacia la fuente de la perturbación. Párrafo de Omake. Hubo un tiempo en que el edificio de la compañía Silp era de lejos el más alto de Kanto. Con 11 pisos, el doble de la altura de los grandes almacenes Celadons, ofrecía una vista imponente y fascinante de Saffron City y, a medida que las operaciones de Silp se volvieron más eficientes, se alquiló espacio adicional para oficinas en el edificio y el techo se abrió al público como plataforma de observación. Desafortunadamente para Silp Corporation y la inocencia de Saffron City, Raticate posee la capacidad de roer hormigón. Al mediodía de un jueves normal hace muchos años, un grupo de hombres enmascarados envió un enjambre de Raticate que rodeó el edificio, luego mordió sus cimientos desde todos los ángulos y desapareció en sus pokebolas antes de que pudiera llegar la policía. El colapso del edificio mató a cientos de personas, destruyó una manzana de la ciudad y horrorizó a todo Kanto. Se implementaron mayores medidas de seguridad en todo el mundo Pokémon, pero fue en vano. Raticate evoluciona a partir de Rattata, que simplemente es demasiado numeroso para controlarlo de manera efectiva. El ataque, lejos de impulsar una mejora de la seguridad para hacer imposibles tales movimientos en el futuro, provocó una ola de imitadores. Raticate ahora ha reemplazado a Electrode como el Pokémon elegido por las organizaciones terroristas. Además, el ataque, a pesar de todas las valientes palabras del alcalde y el director ejecutivo sobre la caza de los responsables, debe considerarse un éxito total. El Master Ball que había hecho que Silp fuera tan divisivo fue discontinuado silenciosamente, y no se han producido más para este día. Con Pikachu y Charmeleon haciendo todo lo posible para lidiar con ese molesto y poderoso Magmortar, el Haunter había abandonado su flanco para usar sus habilidades fantasmales en los gruñidos, usando sus garras para atravesarlos, cavando en sus entrañas cada vez que tenía la oportunidad, junto con algún maleficio ocasional y devorador de sueños para recuperar algo de su poder para llevar a cabo el siguiente ataque. Los cazadores usaron los cuerpos de los muertos como marionetas para causar aún más caos ya que los Pokémon tipo fantasma se volvían cada vez más agresivos como si algo los estuviera afectando. El Haunter centró sus energías fantasmales, sintonizándose con la energía ambiental del cementerio. Ya era hora de que usaran sus poderes al máximo. A Fearow le encantó mientras corría con Pidgeot. Debido a todo el entrenamiento con el compañero de su entrenador, los cortes de aire que se necesitaban debían ser más pequeños y más precisos, para poder enfocar las ondas de choque lo suficiente como para debilitar al oponente. Ahora, sin embargo, ya no importaba, ya que podían canalizar automáticamente energía en cantidades mucho mayores sin pestañear. Los cortes de aire atravesaron los gruñidos de zombies, a veces incluso cortándolos en mitades, un destino que algunos de los Umbreons también compartían con ellos. Sin embargo, Pidgeot y Fearow no pudieron evitar notar que la mayoría de la población fantasma ya había desaparecido. Capturado, tradujo Pidgeot, lo que significaba que la victoria era, en el mejor de los casos, pírrica. Tendrían que hacer algún control de daños. Al menos hacia el lado de la batalla de los gruñidos, para que pudieran comenzar a lidiar con el ejecutivo y esa molesta abominación suya que escupe fuego. A los dos no les importaba si su acercamiento podía ser letal para ellos o para alguien más, siempre y cuando su familia estuviera a salvo y, para mantenerlos a salvo, los dos avianos estaban dispuestos a matar. Decidiendo rápidamente un acercamiento, Pidgeot elevó su envergadura, manipulando las energías fantasmales ambientales del cementerio, y comenzó a tejer una combinación devastadora. Wartortle le lanzó otro poderoso chorro de agua contra Magmortar, esta vez impactando con fuerza cuando el monstruo cayó hacia atrás, solo para levantar uno de sus cañones y lanzarle llamas abrasadoras. Las llamas lo golpearon contra el suelo, mientras Magmortar saltaba del suelo. Listo para terminar la batalla con un poderoso golpe al cuerpo. Lo curioso fue que incluso Wartortle lo sabía. Después de que ese tipo de potencia de fuego lo golpee, un solo golpe en el cuerpo de ese gigante monstruo de fuego lo enviaría tambaleándose a un mundo de dolor. Sin embargo, esa no era una opción.
Observó el cuerpo de Magmortar, que se disparó en el aire, impulsado por sus llamas, antes de detenerse en el aire y usar todo el poder de la gravedad para terminar sobre él. Butterfree usó un pase de bastón mientras le daba el aumento de poder a Clefairy, quien se concentró cuando sus ojos comenzaron a brillar. El poder de las hadas lo inundó mientras todo su cuerpo se inundaba con poder puro, mientras brillaba como luz líquida, antes de concentrar toda esa energía en el orbe en su frente, casi exigiendo una salida para destruir. Clefairy le dio uno. Magmortero. El rayo de luz líquida se estrelló contra un Magmortar sorprendido de cara, deteniendo su descenso y, en cambio, empujándolo más hacia arriba hasta que la luz se apagó, y Magmortar, ahora herido, cayó del cielo, acelerando hacia la tierra. Mientras tanto, Clefairy concentró la energía restante en su apéndice superior derecho, y justo cuando Magmortar estaba a su altura, le lanzó un Meteor Mash de máxima potencia, haciendo que el Pokémon Spitfire cayera por la tierra, antes de golpear contra una roca, que se partió instantáneamente. Wartortle, al parecer, simplemente estaba esperando esto, mientras lanzaba un rugido emocionado antes de golpear el suelo con sus pies, enviando un surf, que sorprendió muchísimo a la mayoría de los Pokémon que estaban allí, incluido y especialmente, el herido Magmortar. Justo como a él le gustaba. Wartortle sonrió mientras arreglaba sus motas. Así es como se trata a los malos. Con estilo. Clefairy dejó escapar un suspiro mental. Tal vez había una oportunidad para ellos después. El pensamiento murió a mitad de camino, cuando vio al monstruo de fuego empujar lentamente uno de sus apéndices hacia arriba. Oh vamos. Esto es sencillamente injusto. Viento siniestro. Un poderoso ataque basado en el viento en el que el lanzador canaliza energía fantasmal para que fluya con el viento creado y atacar al oponente. El ataque es útil contra aquellos que son sensibles a las energías fantasmales. Humanos, psíquicos y similares. Sin embargo, algunos tipos de fantasmas, como Haunter, pueden usar fuegos fatuos o llamas fantasmales para combinar con un viento siniestro y crear una combinación más mortal. Uno, que en términos de ataque de fuego, es más devastador que un lanzallamas de gran potencia, y en términos de ataques fantasmales, deja poco que hacer al oponente además de gemir de dolor. Sin embargo, ni el viento siniestro ni el fuego fatuo por separado, ni ninguna combinación de ellos, podrían jamás igualar lo que luego se manifestó dentro del cementerio, cortesía de Pidgeot y Fearow. Usando su habilidad innata para dar forma a las corrientes de aire, los dos pájaros manipularon las energías fantasmales ambientales a su voluntad, canalizándolas en caminos específicos como el viento siniestro, solo que esta vez tenía la forma de un tornado. Un tornado extremadamente grande y extremadamente poderoso de energía fantasmal arremolinada. Con un solo par de golpes de sus alas, los avianos pusieron en movimiento el siniestro tornado de viento. ¡Ja! Butch se rió. El niño nunca aprende. Magmortar, tienen grandes esperanzas en ese tornado. Quema sus esperanzas como la vez anterior. Magmortar, que parecía levantarse y ponerse de pie, sin importar los ataques a su persona, sonrió maniáticamente antes de arrojar enormes torrentes de llamas hacia los tornados. Eso, en retrospectiva, fue un error. Como Pidgeot y Fearow eran capaces de crear tornados, controlarlos una vez formados estaba más allá de su alcance y capacidad. Con poco esfuerzo, Fearow y Pidgeot tomaron el desastre arremolinado, una fusión de las poderosas llamas de Magmortar junto con el tornado de energía fantasmal, y lo dirigieron hacia los gruñidos y sus Pokémon, evaporándolos una vez que el monstruo arremolinado pasó a su lado. En exactamente 27 segundos, ni un solo gruñido, ni su Umbreon, quedó vivo y en pie. No estaban presentes allí en absoluto. Solo si ese fuera el final de todo. Austin miró a los dos pájaros con horror porque su mente se había quedado en blanco. Sucedió tan rápido que Austin no pudo registrar el alcance de lo que había hecho su Pokémon. Butch quedó traumatizado más allá de toda comprensión. Los gruñidos estaban muertos. Las manadas de Umbreon fueron asesinadas. Incluso sus Pokémon estuvieron a punto de perder. Lo único bueno fue que la misión capturar a la población fantasma había sido un éxito, ya que inmediatamente después de la captura, esas Pokébolas negras desaparecieron automáticamente, teletransportándose de regreso a la base como estaban programadas para hacerlo. Ahora solo tenía que matar a este niño y luego escapar de aquí. ¡Gaa! Rugió con furia desenfrenada. Mata a esos pájaros, Magmortar. Quémalos hasta que queden crujientes. Magmortar lo haría, pero luego fue detenido por Butch, señalando algo más, de mucha mayor prioridad, que había comenzado a suceder.
El Haunter, a pesar de la adquisición por parte del AVE de las energías ambientales del cementerio, había estado ocupado concentrándose en energía de otro mundo, alimentándose con la energía ambiental del entorno. Una de las características del viento siniestro es que aumenta los poderes de cualquier fantasma cercano, algo que el dúo había utilizado con la máxima eficiencia cuando creó el tornado. Scizor y Shed Ninja estaban ocupados luchando con los Dusclops, y ambos sufrieron heridas, el primero más que el segundo. El Houndoom ya había sido eliminado, el ataque furtivo con la bomba de lodo de Bulbasaur fue más que suficiente para dejarlos fuera de servicio, dejando al Magmortar, de quien estaban siendo atacados Pikachu, Charmeleon, Wartortle y Clefairy. El Haunter concentró sus energías juntas, creando una masa de puro caos, moldeándola en una forma esférica, creando uno de sus ataques más potentes. La bola de sombra. El cazador sonrió, antes de proyectar la bola de sombra hacia el Dusclops, quien también forzó una bola de sombra propia. Las dos fuerzas en colisión de energías de otro mundo tratando de sacar lo mejor del otro, creando una colisión en el medio, en ambos extremos. Haciendo todo lo posible para impulsarlo aún más. Magmortero. Butch se burló, asegurándose de que todos sus Pokémon, excepto Magmortar y por supuesto Dusclops, que estaba empujando la bola de sombra hacia atrás, estuvieran nuevamente dentro de sus Pokébolas. Prepárate. Soltó a un solo Abra, quien pareció sorprendido al ser convocado. Prepárate para teletransportarte. El ejecutivo se burló. Magmortar, usa ráfaga de fuego en esa colisión de bolas de sombra. ¡No! Gritó Austin, corriendo hacia la colisión, que estaba a solo un par de pies de distancia de Pikachu y Charmeleon. Los ojos de Austin brillaron rojos cuando sintió que todo a su alrededor comenzaba a disminuir. Magmortar se concentró en una bola de los fuegos más calientes, antes de impulsarlos a la colisión en curso. Y el mundo fue consumido por la luz y el fuego. Párrafo de Omake. Cuando los niños son demasiado pequeños para entrenar Pokémon, sus madres suelen darles dos consejos. No te metas en la hierba alta y bajo ninguna circunstancia hagas enojar a un Spearow. Sería bueno que más entrenadores siguieran el segundo consejo, incluso una vez que obtengan su primer Pokémon. Desgraciadamente, muchos son demasiado exaltados para escuchar. Spearow es un Pokémon raro y cobarde, pero se enoja rápidamente. Si un entrenador es demasiado débil para capturar o matar a uno, se enoja, y se enojan rápidamente. Un Spearow pedirá apoyo a sus amigos, y los niños pequeños que luchan con uno de ellos ahora luchan contra toda una bandada. A veces, como en el caso de Rojo, los entrenadores ya han capturado un Pokémon eléctrico, de hielo o de roca y pueden usar su ventaja de tipo para sobrevivir, aunque normalmente en condiciones críticas y con extrema necesidad de un centro Pokémon. Con mucha más frecuencia, los entrenadores jóvenes son picoteados y arañados hasta la muerte, y sus cuerpos, junto con los de sus Pokémon, alimentan a la bandada victoriosa durante una semana entera. Todo el suelo de la Torre Lavanda y posteriormente el cementerio estaban en ruinas. Las lápidas fueron envueltas en llamas y la población de Gastly fue capturada y transportada a las bases de Rocket en algún lugar del planeta. Tampoco había rastros de Haunter, por pocos que fueran inicialmente. El cementerio parecía completamente extraño ahora, ni una sola reminiscencia de cómo era hace un par de horas. Al igual que las SS. Anne, antes del ataque y después de la devastación que había causado el equipo Rocket. Sin embargo, toda la batalla había resultado en una victoria pírrica, en el mejor de los casos, para ambos bandos. El ejecutivo Butch había llegado con un ejército de soldados, cada uno con un solo Umbreon al mando. Tenía consigo su precioso Magmortar, varios Houndoom y ese poderoso Dusclops. Claro, había cumplido su misión. Los Gastly fueron capturados y transportados instantáneamente a la base del equipo Rocket, pero el costo lo había pagado todo su ejército. Ni un solo gruñido, ni ninguno de los Umbreons quedó con vida. A los Houndoom les expulsaron las entrañas, gritando de dolor en la esquina. Su Magmortar había sufrido varias lesiones y con toda probabilidad necesitaría mucho tratamiento antes de que pudiera ser de alguna utilidad en el futuro. El único que seguía activo era el Dusclops, que actualmente estaba atrapado en una batalla de bolas de sombra contra los tres fantasmas de la línea Gastly. Butch miró con horror, mientras se sentía rodeado. Había perdido, horriblemente, mientras los Pokémon del mocoso todavía estaban despiertos y luchando. Y luego estaban los fantasmas a considerar, y la energía de sombra demasiado poderosa que ardía en medio de ellos, formada como resultado de la colisión de energías de otro mundo. Esperar. Una idea germinó en su mente. No sería gratuito, pero había perdido mucho.
¿Qué importaba ahora un solo Pokémon? Siempre podría conseguir más. Además, si se hace bien, seguramente matará al niño, así como a los fantasmas. Si tenía suerte, así de poderoso, Scizor y Charmeleon también se verían afectados. Sí, la venganza sabía bien. Butch sonrió. Sacó una única Pokébola restante de su cintura. Se recordó a sí mismo, era un Pokémon que había pensado utilizar como salida rápida. Nunca en su mente había sospechado que necesitaría usarlo tan pronto. La Pokébola liberó una luz roja, condensándose en un Abra, mientras el Pokémon sí miraba a su dueño. Prepárate para teletransportarte. Ladró Butch, agarrando el brazo algo frágil del pequeño psíquico. Un ataque más y recordaría a Magmortar, escapando antes de que las llamas del infierno consumieran todo en este lugar. Magmortar, ordenó, mientras el gigante que escupe fuego lograba ponerse de pie, listo para disparar a su orden. Usa una ráfaga de fuego en esa colisión de bolas de sombra. Explosión de fuego. Un movimiento de tipo fuego bastante poderoso, en el que el taumaturgo crea una red concentrada de llamas abrasadoras, antes de impulsarlas hacia la víctima, que luego es quemada en un incendio que lo consume todo. Cuando lo usaba alguien como Magmortar, que tenía algunas de las estadísticas más altas en todos los tipos de fuego del mundo, era un arma de destrucción fatal. Teniendo en cuenta que la energía fantasmal era un buen conductor del fuego, un ejemplo exacto es el infame fuego fatuo, la adición de tal ataque a las bolas de sombra que chocaban solo podía significar una cosa: destrucción. Austin quedó desconcertado al presenciar cómo el ardiente Pokémon Spitfire lanzaba su ardiente ataque hacia las energías fantasmales que colisionaban. El intenso calor que emanaba del fuego era casi insoportable. Observó con horror cómo Scizor y Charmeleon, que estaban parados a solo unos metros de distancia, fueron tomados con la guardia baja y no pudieron reaccionar a tiempo para evitar el desastre que se avecinaba. En ese momento, Austin olvidó que no estaba blindado como Scizor, ni cubierto con la piel casi impenetrable de Charmeleon. Se olvidó del peligro que le esperaba, se olvidó del calor y de las llamas. Lo único en lo que podía pensar era en salvar a su precioso Pokémon. Su mente recordó un momento en el que Raticate se había sacrificado para salvar su vida. Austin podía sentir su corazón latiendo con miedo al recordar ese fatídico día. Pero esta vez, no iba a dejar morir a ninguno de sus Pokémon. No bajo su supervisión. Con un repentino estallido de energía, Austin saltó hacia Scizor y Charmeleon, le dolían los pulmones mientras dejaba escapar un grito que resonó en todo el campo de batalla. Sus ojos brillaron con un intenso tono rojo carmesí, mientras las cadenas alrededor de una esfera carmesí dentro del paisaje mental de Austin se aflojaban. Una ola de aura se escapó, sorprendiendo a Austin, pero el aura pareció converger en una barrera que envolvió a todos. Quizás era su deseo subconsciente de proteger a sus Pokémon o quizás era simplemente su instinto de supervivencia, pero Austin no iba a dejar morir a nadie. Ni siquiera si eso significara sacrificarse. No dejaré que nadie muera, incluso si eso me mata. Gritó Austin, su voz sonaba con determinación. El mundo explotó en una luz cegadora y un rugido de fuego ensordecedor. El sonido de la explosión fue tan intenso que resonó en todo el campo de batalla, sacudiendo el suelo bajo sus pies. El calor de las llamas era tan intenso que parecía como si estuvieran dentro de un horno. Austin se mantuvo firme, entrecerrando los ojos con determinación. Las ondas de choque que surgieron de las bolas de sombra que chocaron lo hicieron retroceder, pero Scizor estaba allí para ayudarlo. Ignoró el dolor que sentía por todo el cuerpo, ignorando el olor pútrido de los cadáveres quemados. Después de todo, necesitaba salvar a su Pokémon y a su familia. Su corazón latía con fuerza en su pecho y podía sentir la adrenalina corriendo por sus venas. El campo de batalla era un escenario de caos y destrucción. El humo y el polvo oscurecieron su visión y apenas podía distinguir las formas de los otros entrenadores y sus Pokémon. La hierba que alguna vez fue verde ahora estaba chamuscada y ennegrecida, y los cráteres cubrían el paisaje. El aire estaba denso por el olor acre del humo y la carne quemada, y el suelo temblaba por la fuerza de la batalla en curso. Fue entonces cuando sucedió. Energía pura y sin adulterar se fusionó alrededor de las bolas de sombra, conteniéndolas dentro de sí mismas. Era sobrecogedor. Un artilugio de energía pura creado para contener energía fantasmal, una yuxtaposición si alguna vez hubo una. La energía brilló y crepitó, manteniendo las bolas de sombra en su lugar. Austin podía sentir la tensión en el aire mientras todos contenían la respiración, esperando lo que sucedería a continuación.
Y entonces la ráfaga de fuego golpeó los escudos de energía y todo explotó en una mezcla de luz y fuego. La explosión derribó a Austin y sintió que salía disparado por el aire. Golpeó el suelo con fuerza y el impacto sacudió sus huesos. Gimió de dolor mientras luchaba por ponerse de pie, sus ojos escaneando el campo de batalla en busca de cualquier señal de su Pokémon. Scizor. Charmeleón. Gritó con voz ronca. ¿Están bien, chicos? No podía verlos a través del humo y el polvo, y su corazón se hundió. Dio un paso adelante, pero una repentina oleada de energía lo derribó. Tropezó y estuvo a punto de caer, pero logró mantenerse en pie. Fue entonces cuando lo vio. Sledge, Austin sintió que su corazón se detenía cuando vio un zarcillo sombrío a unos metros de su corazón detenido por su barrera de aura accidental. Si no hubiera una barrera entre él y el zarcillo sombrío, entonces estaría en el suelo con un agujero donde solía estar su corazón. Grrrrrr, un sonido fuerte y penetrante llenó los oídos de Austin cuando la barrera de energía estalló a su alrededor. No se parecía a nada que hubiera oído antes. Una combinación de rugido, grito y silbido. Podía sentir el calor y la energía pulsando a su alrededor. Era como estar atrapado en medio de un infierno furioso. Fue entonces cuando lo vio. Marimacho. Estaba en el suelo, con un zarcillo de energía negra atravesado en su estómago. Otro zarcillo sombrío exhibía la cabeza de un Abra como un trofeo. ¿Qué? Austin escuchó el sonido de una risa y su corazón se hundió. Levantó la vista y lo vio. Austin se quedó congelado de terror mientras contemplaba al monstruoso Haunter blanco, su enorme forma se cernía sobre él como un dios de la muerte. Su cuerpo gaseoso parecía palpitar y retorcerse con energía malévola, sus brillantes ojos rojos perforaban el alma de Austin con una sensación de temor que le erizaba la piel. La larga lengua azul de la Haunter salió de sus fauces abiertas, como si se burlara de Austin con su poder. Sus 3 dedos con garras flotaban frente a su cuerpo como manos incorpóreas, listas para atacar en cualquier momento. Austin sabía que estaba en serios problemas. Cuando el Haunter apretó con más fuerza el cuerpo de Butch, un repugnante sonido de estallido llenó el aire. Austin sintió que se le revolvía el estómago al darse cuenta de lo que estaba pasando. El Haunter estaba reventando cuerpos humanos como si fueran plásticos de burbujas, deleitándose con la destrucción que causaba. Era un monstruo, una fuerza de pura maldad que no tenía en cuenta la vida humana. ¿Eso es niebla negra? Torre Lavanda, habitación oculta. La antigua Pokébola se abrió con un chirrido, como protestando por la intrusión en sus secretos largamente guardados. La mano blanca desmembrada emergió, retorciéndose con una energía de otro mundo. El aire se volvió pesado con un aullido lastimero, un sonido que resonó a través de los muros de piedra de la Torre Lavanda y se filtró hasta los huesos mismos de quienes lo escucharon. Agatha, que se acercaba a Lavender Tower, se quedó paralizada. A su lado estaban las hermanas gemelas, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y el miedo mientras observaban los rostros espectrales que flotaban fuera de las paredes. Grady y Brady temblaron de terror al verlo. No puede ser, susurró Agatha, su voz apenas era más que un graznido ronco. Llegamos demasiado tarde. La malicia etérea que se filtraba desde las paredes tomó la forma de rostros flotantes y aulladores, cada uno retorcido en una expresión grotesca de dolor e ira. El frío en el aire se hizo más intenso con cada momento que pasaba, y el grupo se encontró rodeado por una palpable sensación de malevolencia. Grady y Brady miraron a Agatha, con la desesperación grabada en sus rostros. ¿Qué hacemos ahora? Ellos lloraron. Agatha negó con la cabeza y su mente se aceleró mientras intentaba idear un plan. 0, 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 0. Párrafo de Omake. Cuando O habitaba en la torre de bronce de Cruteak, no existía Fearow. Spearow existía, y eran un Pokémon violento que O odiaba por llevar a los humanos a la guerra con los Pokémon salvajes, pero que no se atrevía a destruir. Parecía que el tiempo lo haría de todos modos, porque su número disminuía día a día. Y luego la torre se incendió, atacada por una turba enojada y hambrienta de poder. O resucitó a las bestias legendarias de las cenizas de la torre, luego voló hacia una bandada de Spearow a lo que reformó a su imagen. Los Pokémon crecieron en tamaño, sus cuellos se alargaron, sus picos se alargaron aún más y sus cabezas y alas cambiaron de forma, recordando vagamente a la del pájaro legendario. Obtuvieron algunos ataques nuevos, perforaron los más poderosos y fueron dotados con el poder del verdadero vuelo. No de moverse de árbol en árbol durante unas horas como lo hacen los Pokémon voladores, sino de permanecer en el aire para siempre como los propios dioses.
para que no sean atacados en sus nidos mientras duermen. Hasta el día de hoy, cuando un Spearow salvaje se vuelve lo suficientemente poderoso, buscan a Oro para evolucionar y unirse a la bandada original de Fearow que provoca la ira del pájaro de fuego hasta el día de hoy. Se ha desarrollado una técnica similar usando ceniza de la torre quemada para crear Fearow entrenados, pero nunca parecen tan poderosos como los que están en la naturaleza. Son Pidgeot con menos velocidad y picos más largos, no un terror del cielo enviado por un dios enojado. Butch pensó que se había vengado. Realmente lo hizo. Podía sentir la satisfacción arremolinándose en sus entrañas como un alquitrán negro y espeso. Pero entonces, de repente, apareció el gigante Haunter blanco. Fue como un espectro emergiendo de las sombras, y todo lo que Butch había planeado se detuvo. Observó con asombro y terror cómo el brillante Alpha Haunter controlaba la mezcla violenta que Butch había preparado, evitando que estallara en una explosión a gran escala. En cambio, redirigió la mezcla hacia Magmotar antes de soltarla. La orden susurrada de Butch, teletransporta, ahora. Se llenó de miedo y urgencia cuando Magmotar explotó hacia afuera. Y fue entonces cuando sucedió. Bajo los ojos sorprendidos de Butch, la cabeza de Abra fue cortada limpiamente por una garra de sombra. Zarcillos de energía fantasmal se adhirieron al cuerpo de Butch mientras lo sostenían en el aire. Los ojos de Luite Alpha Haunter brillaron rojos mientras agarraba el cuerpo de Butch con un movimiento de apretón. El dolor era como un fuego abrasador dentro de él y, sin embargo, no había nada que pudiera hacer al respecto. Sus mandíbulas se abrieron en un grito desgarrador cuando la llama invisible lo devoró de adentro hacia afuera. Al segundo siguiente, Butch se encontró flotando en el aire mientras miraba a todos en el cementerio. ¿Me acaban de matar? Pudo ver que el Alpha Haunter había desviado su mirada hacia ese mocoso medallista. Espera, ¿qué diablos es eso? Pero de lo que Butch no se dio cuenta fue que había abandonado el plano mortal, convirtiéndose en solo una pizca de lo que era antes. Mientras contemplaba el cuerpo de Austin desde el plano astral, no pudo evitar estremecerse instintivamente de miedo. Para Butch, el cuerpo de Austin en ese mismo momento parecía incluso más peligroso que el propio Meowth. Esta cosa no debería existir. Ese fue el único pensamiento que tuvo sobre Austin antes de que la realidad circundante comenzara a resquebrajarse, cuando la oscuridad la reemplazó. Los arrepentimientos todavía estaban frescos en su mente, pero no podía hacer nada al respecto ya que el mundo a su alrededor fue reemplazado por la oscuridad. Butch se encontró parado dentro de una habitación oscura llena hasta el tope de talismanes. Era un lugar que solo podía describir como de otro mundo, como si hubiera tropezado con el reino de los muertos. Una voz distorsionada le susurró al oído. ¿Por qué tuve que morir? ¿Por qué esa perra de Cassidy llamó la atención del jefe, pero yo no? ¿Por qué todos se equivocaron con mi nombre? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dejé que mis socios morir? La voz distorsionada era tan sutil que Butch pensó que estaba pensando inconscientemente en esas cosas. De repente, la habitación oscura se iluminó con un brillo violáceo proveniente de una Pokébola. Butch parecía hipnotizado por el aura emitida por la Pokébola cuando la voz distorsionada dijo: «Adelante, tómala y todo será tuyo». Imágenes de las riquezas y la gloria que podría obtener destellaron en la cabeza de Butch. Le había hecho delirar tanto que había olvidado una cosa. Él estaba muerto. Caminando hacia la Pokébola, en el momento en que la mano de Butch la tocó, pudo sentir una especie de energía envolviéndolo. Envolviéndolo a su alrededor. Transformándolo. Esperaba que esta transformación fuera larga y dolorosa. Después de todo, algo que implique un cambio completo probablemente sería difícil. Sin embargo, esto fue todo lo contrario. Mientras reflexionaba sobre lo que estaba pasando, el cambio terminó en un instante. Mirando hacia abajo, Butch se encontró contemplando su cadáver, o lo que quedaba de él. Cadenas negras salieron disparadas de su cadáver envolviéndolo en un capullo. Se encontró cada vez más somnoliento antes de que la oscuridad se apoderara de su mente. La antigua Pokébola en las manos de Butch brillaba con una luz violácea antes de que el alma y el parásito que traía consigo entraran al cadáver. 0. Austin sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras miraba al gigante y reluciente Alpha Haunter. Sus ojos, llameantes como dos soles ardientes, taladraron su alma, llenándolo de un temor indescriptible. Mientras permanecía congelado por el terror, Austin no pudo evitar pensar que Black Fog, su personaje favorito del manga Electric Tales of Pikachu, se veía mucho menos genial en la vida real.
Grieta, la barrera carmesí de repente se hizo añicos cuando todos lanzaron su ataque más poderoso contra Alpha Haunter. Escizor. Charmeleón. Gratis. Bulba. Husk. RWWRRRR. Cle. Tortuga de guerra. Las orejas y la cola de Wartortle brillaron mientras preparaba la danza de la lluvia. Pica. Pikachu lanzó un trueno hacia el brillante cazador alfa. Kra. Krabby usó Kid Claw en una sucesión con Swords Dance. Geo. Miedo. Fearow y Pidgeot combinaron sus ataques de huracanes. Krabby y Wartortle combinaron sus Jets Aqua en un taladro acuático gigante. Gratis. Butterfree usó Kyber Dance antes de usar el pase de bastón para encender a Clefairy, cuyo cuerpo estaba cubierto por un aura psíquica mientras liberaba el poder psíquico almacenado hacia el alza. Las fauces de Charmeleón brillaron con energía dragónica cuando un orbe azul se disparó hacia el cielo antes de romperse en un pequeño orbe azul que convergió hacia Haunter. Ninjask usó Sword Dance mientras que Shed Ninja usó Willow Wisp en Haunter. Al fondo de la habitación, Muna llamó telepáticamente a Marowak. Usa ese agujero para escapar. Mi entrenador le prometió a tu hijo que te traerá de regreso. Ve, tu hijo te está esperando. P. Pero, Marowak vaciló porque quería devolver el favor a esta amable gente. Vete. Mi humano y los demás se encargarán de esta abominación. Debes llevarte a ti y a tu hijo a un lugar seguro. Marowak dudó, pero sabía que no sería de mucha ayuda incluso si quisiera, en lugar de ser una carga que debía dejar, asintió antes de correr hacia el agujero que quedó cuando Austin entró por primera vez en este cementerio. Ayúdame. Muna se giró por un segundo al escuchar ese grito desesperado de ayuda. ¿De dónde vino ese grito? Las garras gigantes y brillantes del cazador alfa brillaron con energía oscura mientras cortaba el huracán de Pidgeot y Fearow. Mientras lanzaba el trueno de Pikachu, los ojos de Haunter brillaron cuando un rayo de color púrpura y negro salió disparado. Nilsade de Haunter chocó con Moonblast de Clefairy. Auge, la nube de humo se separó cuando el Dragon Rush de Charmeleón cargó hacia Haunter, quien tenía una sonrisa siniestra en su rostro. Una brisa fría llenó todo el cementerio cuando los ojos de Austin se abrieron como platos. Las garras de Haunter estaban llenas de energía tipo hielo. No hacía falta ser un genio para saber qué era eso. La sonrisa de Haunter se amplió antes de arremeter contra Charmeleón con un puñetazo de hielo. Párrafo de Oma que los dos grandes poseedores de la Pokédex de Kanto, rojo y azul, lograron capturar cada uno la gran mayoría de Pokémon, aunque solo fuera para entregárselos al profesor Oak para que los estudiara. Hubo algunos Pokémon, incluso entre aquellos que no eran leyendas o incluso tan raros, que lograron permanecer como excepciones. Ekans huyó de la bravuconería de Blue, nunca logró capturar uno y finalmente se rindió. Fue Red quien logró atrapar a un Ekans. No lo hizo como un niño tonto, sino como un maestro Pokémon silencioso, habiendo adquirido sabiduría con la experiencia, pero perdió la voluntad de hablar en el proceso. Se acercó al joven Ekans en silencio, hizo rodar una Pokébola por el suelo y la golpeó en la cola antes de que pudiera reaccionar. La Pokébola se abrió, se sacudió 3 veces y se detuvo. Red hizo una señal de V, giró con la pelota y la llevó a un transportador, en dirección al laboratorio del profesor Oak y al descubrimiento del uso médico del veneno de Ekans. Por supuesto, nunca permite que Blue olvide este hecho. Blue tampoco le permite olvidar que ni siquiera pudo atrapar un Meowth. Agatha y las hermanas gemelas se estremecieron mientras contemplaban el cielo sobre Lavender Town. Una masa arremolinada de nubes se había formado en un macabro cráneo humano, emanando una energía espeluznante y de otro mundo que les provocaba escalofríos. Mientras navegaban por las calles desiertas de Lavender Town, se encontraron con espantosas apariciones de aquellos que habían vivido y muerto en esta tierra maldita. El corazón de Agatha latía con furia cuando vio la Torre Lavender, el lugar que le había robado a la única persona que amaba. La torre ahora estaba rodeada por una barrera siniestra, bloqueando todo excepto el más mínimo rayo de luz. Por un momento, Agatha y los gemelos se dejaron engañar al pensar que era solo un terreno vacío. Pero Agatha estaba decidida a vengarse. Los recuerdos del pasado inundaron su mente, recuerdos que todavía la atormentan hasta el día de hoy. Hace 83 años Ciudad Lavanda, mansión Ainsworth. Agatha deambuló por los pasillos poco iluminados de la mansión de la familia Ainsworth, sus pasos resonaban inquietantemente contra las paredes ornamentadas. Ella era solo una niña, apenas tenía 7 años, pero caminaba con un sentido de propósito, como si perteneciera a estos pasillos sagrados.
Su único compañero era una figura fantasmal que revoloteaba a su lado, un fantasma travieso al que había llegado a considerar su hermano. Su nombre era William y siempre tramaba nada bueno. William, mi padre me ha llamado, dijo Agatha, su voz apenas era más que un susurro. Por favor, no vuelvas a intentar prenderle fuego a su cabello. ¿Qué? William se rió, estirando el cuello para lamer el rostro de Agatha antes de desaparecer en su sombra. Agatha se estremeció ante la sensación, sabiendo que las travesuras de William estaban lejos de terminar. Oh, meu, estoy condenado. Ethan Ainsworth no pudo evitar suspirar de frustración al recibir la carta de la familia filial en Sino. Ellos cuidarían de su pequeña después de su muerte. Era un trago amargo, pero sabía que no tenía otra opción. La muerte se acercaba a él y no había nada que pudiera hacer para detenerla. Mientras estaba sentado en su desolada habitación, rodeado por nada más que 4 linternas que brillaban débilmente, sintió el frío que impregnaba el aire. La torre fantasma era un lugar de energía de otro mundo, un lugar donde los fantasmas habían saturado el castillo y el poder de la electricidad era inútil. Pero Ethan Ainsworth no tenía miedo de los fantasmas, porque tenía un compañero que podía manejarlos. Su gigante alfa brillante Haunter, quien sonrió y le pasó una revista porno. Ethan tosió en su mano y con cuidado deslizó la revista en su cajón. Vamos, Haunter, sabes que no hago cosas así, dijo, con la voz teñida de molestia. Haunter puso los ojos en blanco. Claro que no, pervertido, pensó. Llamaron a la puerta. Ethan se levantó y la abrió para revelar a su hija, Agatha. Ella se quedó en la puerta, pareciendo aprensiva. ¿Por qué me has llamado, padre? Ella preguntó. Aue, tengo que tener una razón para visitar a mi hermosa hija, dijo Ethan, sonriendo. Padre, dijo Agatha, su voz teñida de irritación. Ahora extraño el momento en que mi pequeña niña solía llamarme papá, dijo Ethan, ignorando su declaración anterior. Papá, dijo Agatha, sonrojándose de vergüenza. Sí, mi bebé, dijo Ethan, con una sonrisa cada vez más amplia. ¿Por qué me has llamado? Agatha volvió a preguntar. Ethan extendió su mano y de las sombras surgió un bastón con una pokebola como mango. Se arrodilló y se lo presentó a Agatha. ¿No es esto?, dijo Agatha, con la mano temblando mientras tocaba el bastón. Mi pequeña, me alegra decirte que ahora esto es tuyo, dijo Ethan, con la voz llena de orgullo. ¿Pero estoy listo?, preguntó Agatha, con la voz temblorosa. No te lo habría dado si no pensara que estabas listo, dijo Ethan, su tono tranquilizador. Agatha abrazó el bastón con fuerza y, mientras miraba los intrincados símbolos tallados en él, sintió una sensación de asombro. Papá, ¿cuáles son estos símbolos?, preguntó, con los ojos muy abiertos por la curiosidad. Estas son las marcas dejadas por todos aquellos que empuñaron el bastón en la batalla, dijo Ethan, señalando los símbolos. ¿Dónde está tu símbolo?, preguntó Agatha. Desafortunadamente, no he empuñado el bastón en batalla, así que no tengo un símbolo, dijo Ethan, con la voz teñida de arrepentimiento. No te preocupes, papá. Lo empuñaré en la batalla y tallaré un símbolo en él para ti y para mí, dijo Agatha, con determinación en su voz. Ethan frotó el cabello de su hija, tratando de ocultar el dolor que sentía bajo una máscara de sonrisa. Estoy deseando que llegue, pero Agatha, voy a salir, así que no te portes mal mientras no estoy y, por favor, no dejes que William incendie la casa. ¿Cuándo regresarás?, preguntó Agatha, su voz teñida de preocupación. Ethan vaciló. Lo siento, pero no puedo decirlo ya que el viaje es bastante largo. Está bien, pero mantente a salvo, dijo Agatha, con la voz llena de preocupación. Por eso lo dije. Eres demasiado inteligente para tu bien y recuerda que no dejes que William cause ningún problema, lo prometo. Ethan Ainsworth extendió su rosa mientras Agatha correspondía el gesto. Prometo. Esa es mi chica. Ethan Ainsworth abrazó a su hija con tanta fuerza que ella podía sentir los latidos de su corazón corriendo contra su pecho. Era un hombre atormentado por un oscuro legado, uno que se había transmitido de generación en generación en su familia. El peso de ese legado lo agobiaba pesadamente, como una manta de plomo que lo asfixiaba en la oscuridad. Mientras se alejaba de su hija, los ojos de Ethan se llenaron de un brillo siniestro. Sabía lo que tenía que hacer y se resignó a su destino. Tuvo que salir y enfrentar la oscuridad que amenazaba con consumirlos a todos. Lo siento, Agatha, por dejarte en paz, pero necesito volver a sellar esa cosa antes de que salga.
Lamento no haber podido verte crecer, encontrar el amor y acompañarte hacia el altar hasta ese bastardo que no te merece. El cielo sobre la Vendertown estaba tan oscuro como el caldero de una bruja, salvo por un destello de luz que atravesó los cielos como un relámpago. Era una señal, un presagio de la tormenta que estaba por llegar. A medida que las nubes se hacían más espesas y negras, los vientos se intensificaron, azotando los árboles y los edificios con una furia sobrenatural. En la mansión de la familia Ainsworth, la joven Agatha lloraba la pérdida de su padre, Ethan Ainsworth, el 31 o cabeza de familia. Había muerto como un héroe, sacrificándose para sellar el antiguo mal que había plagado a los Ainsworth durante generaciones. Pero la tormenta exterior no era lo único que estaba provocando problemas. Agatha corrió a la oficina privada de su padre, una habitación oscura y siniestra llena de libros y artefactos de siglos pasados. Nunca antes le habían permitido entrar, pero esa noche, impulsada por el dolor y la curiosidad, abrió la puerta y entró. Párrafo de Oma que las escamas de un arbok vienen en 6 patrones diferentes, y un experto puede cambiar entre algunos de ellos a voluntad. El patrón estándar es la regeneración, y los 3 más comúnmente utilizados son la invulnerabilidad, el ataque y la velocidad. El status arbok es más raro, y probablemente se encuentre entre las formas más fuertes. Se dice que su mirada se petrifica y su veneno, que no es una mera molestia, debilita tan rápidamente que a menudo marca la diferencia en la batalla. El 6º patrón es de lejos el más poderoso, pero tan misterioso y difícil de realizar que ni siquiera Agatha de la Elite Four pudo entrenar a su arbok para usarlo. Se rumorea que Giovanni del Team Rocket guarda uno en su colección, pero este rumor tiene poca veracidad. Si poseyera un Pokémon tan fuerte, seguramente lo habría usado. El registro histórico muestra muchas representaciones de este arbok, realizando hazañas asombrosas como matar dragonite y luchar contra pueblos enteros. Ninguna de estas representaciones incluía el patrón real, ya que se dice que el arbok se movía demasiado rápido para dibujarlo o mataba a cualquiera que lo intentara. Las leyendas le atribuyen otros poderes, como poder excavar a través de rocas sólidas y ser adorado como un dios por otros Pokémon serpiente, aunque la veracidad de estos cuentos a menudo está en duda. A pesar de que nunca ha sido capturado ni siquiera registrado adecuadamente, el patrón final de la existencia de arbok es ampliamente reconocido por los científicos, la mayoría de los cuales tienen la esperanza de que algún día se pueda capturar a uno para realizar más estudios. Final de capítulo. Si les ha gustado el video, pueden darle me gusta, suscribirse y activar la campanita. Me apoyarían mucho si lo hicieran. Sin nada más que decirle, muchas gracias.